Hola gente, bueno, bienvenidos aquí a un nuevo video de mi canal Juanse Sports, esta vez aquí con un invitado especial, Gonzalo Cardoso, bienvenido Gonzalo. ¿Qué haces, Juanse? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes para todos. Bueno, arrancamos con unas preguntas que tengo para prepararte, es un invitado, la verdad que muchos no lo esperaban, pero hace poco terminó el Mundial de Clubes y Gonza estuvo ahí presente, gracias a algunos sponsors que él tuvo ahí. ¿Cómo fue tu experiencia en el Mundial de Clubes, Gonza? Contale a la gente. La verdad que muy buena, muy positiva desde todo punto de vista. Era algo, ¿no? Pero bueno, por suerte, como bien dijiste vos, aparecieron algunos sponsors que hicieron posible desde lo económico el poder viajar y después, bueno, lo que uno va generando con el contenido estando allá. Así que contento, era un desafío que tenía yo porque es el primer evento al que viajo desde la autogestión, eso quiere decir bancándomelo yo y sin que nadie me lo banque atrás, más allá de estos sponsors que decía, pero uno trata de gestionarlos y de conseguirlos, y además me había quedado la espina con dos eventos anteriores que habían pasado, como fue la Copa Libertadores que Boca juega con Fluminense en Río, la final. En esa tenía ganas de ir, dudé si valía la pena o no, el pasaje estaba caro, había mucha demanda y bueno, no Sí, fui y sí. después me quedé con la espina de poder cubrirla con todo lo que se generó en la playa y en la final, y la Copa América que se jugó también en Estados Unidos. Entonces es como que dije, bueno, esta es la tercera la vencida, así pierda plata, yo voy porque quiero estar allá. Claro, aparte de una experiencia bastante linda porque había muchos clubes europeos, el PSG, bueno, Boca, River, por supuesto, pero muchos clubes que dan ganas de conocerlos, ¿no? Sí, obvio, obvio. Era, a ver, lo que nunca estuve en un mundial de fútbol de selecciones, pero lo que se debe generar en un mundial de fútbol se generó un poquito con esto, que aparecía uno del Al Hilal bardeándose en el buen sentido con uno de Boca en la calle, aparecía un mexicano, un hondureño, un colombiano, de todas las nacionalidades, y eso está bueno, poder hacer una reacción con los del Al Ahly, con egipcios que estaban totalmente locos en el buen sentido de la palabra, y todo eso y conocer estadios nuevos y estar allá, la verdad que estuvo bueno. Bueno, y en este arranque del fútbol argentino medio polémico, ¿no? Porque como de público conocimiento vos sos hincha de Racing, cubrí bastante Racing, tenés un programa y todo. Que bueno, fue polémico el arranque contra Barracas. ¿Qué opinás de este arranque del fútbol argentino? Que fue polémico con el penal de Rosario Central, con Barracas y Racing. Sí, desde las polémicas arbitrales muchas y se terminó cobrando y para muchos haciendo justicia, para mí es la más chiquita, Sí, aún intentándome sacar el fanatismo y la camiseta de Racing. Yo creo que si se cobraba el gol, el partido seguía, podía haber uno o dos programas deportivos hablando de si fue penal en la previa de Maravilla Martínez o no, pero no se iba a armar un escándalo de decir, che, mirá cómo no cobraron ese penal de Maravilla Martínez un minuto antes de que convirtiera el gol. Hasta muchos iban a decir, y bueno, se habrá hecho justicia porque Barracas generalmente favorecido y en este caso lo perjudicaron, pero bueno, se terminaron poniendo casi todo del lado de Barraca Central, de que esta vez no hubo ningún tipo de ayuda. Después, bueno, lo de Central también lo vimos todos, esa sujeción que para algunos o para la gran mayoría no es penal o no es falta, para el árbitro sí, y la cobró y se dio el gol de Di María. Después hubo un planchazo de Cabral que lo podían echar en Independiente, el codazo de Mesa en River, bueno, varias polémicas, lo de Riestra, Lanús, polémicas vamos a tener siempre, y me parece que seguimos con la misma sintonía del torneo pasado. sí, aparte, bueno, yendo más al partido con Rosario Central, fue un partido como para armarle un poco la fiesta a Di María, por así decirse, con su regreso. Y ya yendo más al penal de Maravilla, creo yo que no, que a ver, va con intención de tocar la pelota, pero deja la pata porque va a buscar la pelota y bueno, deja la pata, no tenía otra manera de sacar ese pie Maravilla Martínez. Pero polémica sí, seguro. Coincido con vos, Gonza, que va a haber. ¿Vos me estás escuchando bien, Gonza? Yo no sé. Perfecto, sí, 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 10 puntos. Bueno, dale. A ver, yo esta pregunta, yo porque la verdad es que la estuve pensando y bastante.
¿Qué postura tenés ante las sociedades anónimas que a poco van ingresando también al mundo del fútbol? Total y absolutamente en contra de las sociedades anónimas deportivas. No, no me gustan, lo he sufrido, no vivido, lo he sufrido en carne propia con el gerenciamiento, que si querés es distinto, pero en parte es el mismo espíritu que tuvimos en Racing. El gerenciamiento blanquiceleste llegaba para salvar a Racing y le terminó dejando deudas, le terminó dejando un penoso pasar deportivo y económico. Había jugadores que se iban por un monto a un grupo empresario y ese grupo empresario después lo vendía en un número mucho mayor, entonces un poco turbio todo lo que pasaba en ese momento en Racing. Así que desde la experiencia personal estoy totalmente en contra. Esta famosa frase de que cada uno decida su futuro tampoco la veo muy bien, porque más allá de que los socios de X club pueden votar el día de mañana y decir yo quiero que me gerencie tal, y son libres de hacerlo y está perfecto y uno no tendría por qué meterse, pues yo soy socio de Racing, me parece que podría generar un desacople en el fútbol argentino en el que empieza a aparecer de un momento para otro mucha plata en un club, el cual es algo irreal y genera que otro club con otra economía menor quiera estar a la par y no me parece que sea lo correcto y el espíritu que tendría que haber en el fútbol argentino. Después es cierto que hay instituciones donde hay mucha plata detrás y está el famoso gerenciamiento encubierto que uno no entiende con la cantidad de socios y estructura que tienen, bancar contratos de jugadores como los que cuenta ese club, y pasaba también con el Arsenal de Grondona. Era imposible que Lisandro López, Burdizo, Carbonero, Marcone y todos los jugadores que tenían, Calderón cobraba en su momento en Arsenal casi igual que un jugador de Boca o River. Sí. Eh, y cómo se bancaba. Y bueno, había una estructura detrás y plata detrás que se maneja encubiertamente o implícitamente como una sociedad anónima, con alguien que pone plata. Pero bueno, yo estoy, ante la pregunta, estoy en contra. Prefiero los clubes, como se dice, de los socios. Bien. ¿Y cómo te empezaste a meter en este mundo de Racing? O sea, porque, a ver, a mí me gustaría ser periodista deportivo el día de mañana. ¿Cómo, como vos sos hincha de Racing y cubriste bastante tiempo a Racing, cómo te empezaste a meter en el mundo de la academia, ¿no? Porque es bastante complicado y bueno, ¿cómo te empezaste a meter? Yendo todos los días al club. Me acuerdo que tenía un conocido en ese momento, después amigo, que es Juan Dáquila, que ya estaba en su momento en el programa Identidad Racinguista, que conducía Flavio Azaro, y mediante un amigo en común me dijeron, che, ¿te interesaría que llevemos tu nombre? Y después de última te evalúan. Y bueno, terminó siendo así. A la semana, 2 semanas, estaba almorzando con Flavio por San Telmo y empecé manejando la cuenta de Twitter del programa, tratando de conseguir o producir algunas notas. Y después sí, en el mundo Racing, iba absolutamente todos los días al club. Desde la mañana hasta la tarde me quedaba almorzando ahí con empleados de diferentes áreas. Me parece en ese momento, por lo menos, en el que había un poco más de acceso, no como ahora, la única manera para poder asentarse y acoplarse. Y eso es lo que hacía. Y bueno, te lleva a conocer un periodista de otro medio, de la tele, de la radio, de la gráfica, y así vas escalando. Bueno, me parece bastante bien. ¿Qué te llevó a estudiar también periodismo deportivo? Que no sabía qué seguir, que estaba ya frustrada mi carrera como futbolista, que había empezado a estudiar publicidad y no me llenaba lo que estudiaba o no sabía bien por qué lo hacía. Y entonces dije, bueno, si me gusta el fútbol, me gusta el deporte, relacionado a eso, lo que más me puede gustar es periodismo deportivo y ahí arranqué. Y otra pregunta más, ¿dónde empezaste a trabajar también como periodista deportivo? Empecé en un programa de ascenso, cubriendo primero Quilmes y después Banfield, Ascenso a Fondo se llamaba, y después pasé directamente a Identidad Racinguista, ya en el periodismo partidario. Esos fueron los dos primeros laburos. Y bastante, bueno, empezaste bien de abajo y terminaste bastante arriba. Hoy sos uno de los canales más conocidos de la Argentina. Por suerte sí, uno siempre apunta, va, o por lo menos yo siempre apunto a más, a seguir creciendo, a no ponerse un techo. Soy bastante autoexigente. Bueno, en su momento mi objetivo era estar en la tele
lo logré y en el mismo y en el durante me fui desenamorando de muchas cosas y bueno, de esa historia conocida cómo terminó y a partir de ahí y viendo cómo se habían abierto otras plataformas y alternativas para poder generar contenido, hacer periodismo o entretener, apareció el canal de YouTube y acá estamos. ¿Y cómo te empezaste a meter en este mundo del streaming, no? Porque estuve viendo hoy a la mañana poner el programa de que no trata de entender la del AK Stream, ponerle tuviste bastante tiempo también ahí metido en el canal de Azaro. ¿Cómo te fuiste metiendo también en el canal en el mundo del streaming? Con Flavio no laburé yo, todavía, en No, el pero canal. estuviste ahí en varios programas de esos que he Sí, visto por ahí. me invitaron varias veces. Sí, a ver, por necesidad, cuando se dio esto de que me echaron, yo tenía la decisión tomada de contar lo que me pasó y lo iba a hacer mediante mi canal de YouTube porque era la vía más accesible y fácil. Eh, entonces, viendo que a otros les iba bien y podían ser lo suficientemente libres o ponerse los intereses que cada uno quiera para comunicar, pensaba que era lo mejor en vez de tratar de meterme nuevamente en el medio. Y ahí empecé con las famosas reacciones, como hace todo el mundo, nada más que yo primero quería hacerlas en la cancha para opinar desde la cancha y ahí se fue dando esa ida y vuelta con los hinchas y la reacción con los hinchas. Eso te sumó bastante, ¿no? O sea, con el hincha, la interacción que tuviste, te fuiste ganando también el amor del hincha, porque yo he visto algunos videos tuyos desde el comienzo que has tenido y por ahí ibas a la cancha independiente, vos solo con un microfonito te grababan y la verdad que había muchos hinchas independientes que te bancaban, o ibas a cancha de Lanús, que he recordado también un montón de veces. Y vos también por ahí sufrías críticas de algunos hinchas y vos seguías hacia adelante y vos sos un tipo bastante conocido por ir a las canchas y entrevistar a grandes personas. Sí, por suerte sí, siempre lo agradezco y por lo que había pasado, más lo que se fue generando en el ida y vuelta mismo con los hinchas, la verdad que generalmente ocurre eso y lo agradezco porque siempre el trato en prácticamente todas las canchas es muy bueno y el laburo está piola y yo creo que además el hincha ahí en ese momento sabe que es libre de decir lo que quiera y que va a salir, siempre y cuando, lógicamente, no haya ningún insulto de más o se cruce algún límite que ni siquiera la plataforma pueda subir. Así que me parece que eso está bueno. Bueno, ¿y cómo te fuiste conociendo con Flavia Azaro? Bueno, ya habías contado, pero con otros integrantes más del periodismo, con tipos importantes hoy también del periodismo que están metidos en el mundo del streaming, que son Jero Torres Santoro, Diego Yutko, que también lo conoces. em, pero ¿cómo lo fuiste conociendo? ¿Cómo fue esa primera interacción que tuviste? Bueno, a Flavio en Identidad Racinguista, como te decía, ya en el primer almuerzo que tuvimos en San Telmo, él me apadrinó en el programa y desde ahí empezamos a laburar juntos mucho tiempo en el programa que hacíamos de Racing. Y después, en el medio, generalmente te vas cruzando con todos. En este caso específico de Jero, Yudko y los chicos de AZZ y de CEF, básicamente cuando me invitaron ahí y lo fui conociendo, los invitaba yo a algún contenido que quería hacer. A Jero igual ya lo conocía de antes, él hacía un programa Gol de Vestuario y yo ya lo tenía de ahí y alguna vez que nos cruzamos en alguna práctica abierta en Racing, ya sabía quién era y lo tenía visto. Pero a los demás, así, ¿no? A Pablo Carroza lo mismo, porque che, nos juntamos a comer y a tomar algo, viene tal, tal y tal, y ahí te vas conociendo, o en un cumpleaños, siempre uno tiene un amigo en común y en ese caso yo creo que el periodismo deportivo, más allá de haber un montón de periodistas deportivos, es bastante chiquito ese nicho. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Me ¿Cómo tomé un estás? ratito. Juan Manuel, soy el papá de Juanse. ¿Cómo andás? Un Este, placer. bien, igualmente, che. Bueno, primero que nada, gracias por darle este ratito a Juanse, que él, viste, está haciendo sus primeros pasos. Esto como un juego para él, pero lo hace con bastante seriedad, digamos. Sí, lógico. Che, te hago una consulta en todo este tiempo que venís
recorriendo y que todavía, bueno, obviamente vas a seguir para adelante, ¿no? Con lo tuyo. ¿Cuál fue la nota más difícil de hacer en este tiempo? ¿Cuál te costó más? Una entrevista mano a mano. Sí, ¿Sabés que la que más me costó hacer en toda mi vida fue a Oscar Romero en Identidad Racinguista? Yo estaba conduciendo ya en ese entonces porque Flavio tenía mucho laburo y no venía siempre. sí. Y yo en ese momento, hoy cambié mi opinión, pero en ese momento era muy fanático de Oscar Romero. Se generaba un ida y vuelta entre los hinchas de si con el típico jugador lírico, talentoso, se genera un ida y vuelta. Sí, Y había mucha gente que no lo quería y otra gente que yo estaba en ese grupo y que lo bancaba. Y como lo bancaba tanto, viste, no me salió hacerle la nota, como que todas las preguntas parecían muy mamadera, como que, claro. viste, terminó la entrevista, que no sé ni Trataste cuánto de ser duró, y dije, objetivo, digamos. claro, me costaba, y es como que le hacía todas preguntas en las que iba a quedar bien, o hasta él quizás se sentía incómodo. Esa creo que fue una difícil, y cuando corté la nota, como que dije, che, que muy mala. ¿Para qué la hice? Claro, tal cual. ¿Y a quién te falta todavía decir, che, tengo que llegar a este, a otro, quiero hacer una nota tal? Porque a veces, viste que a veces para llegar a lo mejor al mega estrella, hay a lo mejor un círculo medio cerrado que no permite llegar, pero ¿cuál es tu materia pendiente hoy en día? Si pudiera elegir cualquiera en el mundo, Cristiano Ronaldo. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Uno en el mundo y mundo del deporte y fútbol, sí, elijo a él, si pudiera hacerle una nota. Que también me pasaría quizás los dos Romero, pero ahora pasaron varios años y trataría de ir despojado de todo fanatismo. Claro, sí, lógico, lógico. Bueno, te dejo acá con. Yo también trabajo en radio acá en Santa Fe, pero bueno, no en el tema del deporte, sino más en lo musical y interés general. Y él, bueno, me acompaña y creo que por ese lado viene el fanatismo. Estas Viene por cosas. ahí, Bueno, viene herencia. te dejo con él, che. Un abrazo Dale, grande. dale, cómo no, un abrazo grande. Bueno, Gonza, y para terminar, ¿cuál fue el viaje más largo que hiciste así para cubrir algún partido o algo? Y tiene que ser este. Después viajar, el que hice ahora en el Mundial de Clubes, digo, que fue bastante largo. Además, moverse allá adentro en Estados Unidos es largo también. Bueno, ahí está, a Nashville, el partido de Boca contra Oakland City, fuimos en auto y a la vuelta tardamos 17 horas. Así que ese seguro que hasta ahora para laburar fue el más largo que hice. Se hizo bastante larga la vuelta, la ida no tanto, en 13, 14 horas ya estábamos ahí. Se hizo más llevadera, pero la vuelta costó. Más cansados y todo costó. Bueno, Gonza, muchas gracias por la entrevista. Gente, den like, suscríbanse y compartan. Chau, chau.